Muy buen día a todos ustedes. El día de hoy les mostraremos qué es una sustancia y qué es una mezcla. A continuación, mis compañeros les especificarán los siguientes temas. Empezaremos con sustancias, pero primero que nada definamos qué es un elemento, para entrar en contexto con nuestro tema. ¿Qué es un elemento? Un elemento es una pieza fundamental, móvil o parte integrante de una cosa. Un elemento es un principio físico o químico de los cuerpos. En química, un elemento es una sustancia formada por átomos que tienen el mismo número de protones nucleares. Ahora definamos qué es una sustancia. Una sustancia es materia con una composición química definida, compuesta por sus identidades, moléculas, unidades formulares y átomos. Cabe mencionar que una sustancia no puede separarse en otras por ningún medio mecánico. Estas sustancias pueden clasificarse en dos grupos: elementos y compuestos. ¿Qué es un compuesto? La palabra compuesto, en su sentido más amplio, refiere a algo que está formado a partir de la combinación de dos o más elementos. Un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Los elementos de un compuesto no se pueden dividir ni separar por procesos físicos, llámese decantación, filtración y destilación, sino sus químicos. Los compuestos pese a una selección humana arbitraria. Por lo tanto, no son mezclas o aleaciones como el bronce o el chocolate. Un elemento químico unido o un elemento químico idéntico no es un compuesto químico, ya que solo está involucrado un elemento, no dos elementos diferentes. Retroalimentando la información de mi compañero, definamos dos compuestos: orgánico e inorgánico. Un compuesto orgánico es todo aquel que tiene como base el carbono. Sus enlaces son covalentes, como por ejemplo de carbono con carbono o también entre carbono e hidrógeno. Un compuesto inorgánico es prácticamente en parte lo contrario que un orgánico, pues este no está hecho de carbono y no son fabricadas por los seres vivos, sino por la misma naturaleza. Son moléculas pequeñas y simples, como las sales, minerales, fluoruros y entre otros. Sustancia compuesta. Estas son aquellas sustancias que por métodos químicos pueden separarse en elementos diferentes. En otras palabras, son sustancias formadas por dos o más elementos diferentes en proporciones fijas. Dos ejemplos de ellos es 1. Ozono. Es una sustancia cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno, formada al disociarse a los átomos que la componen del gas oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno gaseoso, formando moléculas de ozono. Glucosa es una sustancia dentro de las sustancias puras que están en los elementos, formadas por un único tipo de átomos, y los compuestos que están formadas por átomos de distinto tipo. La glucosa es un compuesto. Ahora hablemos de dos ejemplos de sustancias químicas: el agua y el dióxido de carbono. Pues el agua ya lo conocemos, pues prácticamente siempre está presente todos los días y a cada hora en nuestra vida cotidiana. El agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula con la fórmula molecular CO2. Eso, como ya todos lo sabemos. Esta molécula lineal está formada por un átomo de carbono que está ligado a dos átomos de oxígeno. En pocas palabras, está compuesto por carbono y oxígeno. Hablemos un poco sobre sustancias químicas peligrosas. Primero tenemos sustancias inflamables. Se llaman así a las que son capaces de producir grandes cantidades de calor, es decir, que pueden desatar incendios una vez que estos se encuentren con el reactivo adecuado. Sustancias explosivas son aquellas sustancias que, en presencia de ciertos elementos o frente a movimientos repentinos que ocasionen una pérdida momentánea de su estabilidad, reaccionan exotérmicamente. ¿Qué quiere decir? Que esto genere grandes y repentinas cantidades de calor y energía, así pudiendo quemar y o violentar lo que se halle a su alrededor. Sustancia tóxica. Por sustancia tóxica o veneno se entiende que cualquier sustancia que produce efectos nocivos cuando penetra en el organismo. Esos efectos pueden ser leves, ejemplo, dolor de cabeza o náuseas. Graves, ejemplo, convulsiones o coma. En los casos más graves, la persona intoxicada puede morir. Sustancia radioactiva.
radioactividad es un fenómeno natural o artificial por el cual algunas sustancias o elementos químicos llamadas radiactivos son capaces de emitir radiaciones, las cuales tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, etc. Las radiaciones emitidas por las sustancias radiactivas son principalmente partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. La radioactividad es una forma de energía nuclear usada en radioterapia. Consiste en que algunos átomos como el uranio, radio y torio son inestables y pierden constantemente partículas alfa, beta y gamma, rayos X. Las sustancias mutagénicas o cancerígenas son un tipo de sustancias peligrosas que aumentan el riesgo de contraer cáncer o producir alteraciones genéticas de las células. Las principales causas de riesgos son la exposición a estas sustancias por vía respiratoria, inhalación, oral, ingestión o cutánea, contacto con la piel. A continuación abordaremos el tema de mezclas. Una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química, y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. No obstante, algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en determinadas condiciones ambientales, como una mezcla aire-combustible en un motor de combustión interna. Es la combinación física de dos o más sustancias que retienen sus identidades y que se mezclan logrando formar, según sea el caso, aleaciones, soluciones, suspensiones y coloides. Son el resultado del mezclado mecánico de sustancias químicas, tales como elementos y compuestos, sin que existan enlaces químicos u otros cambios químicos, de forma tal que cada sustancia mantiene sus propias propiedades químicas. A pesar de que no se producen cambios químicos de sus componentes, las propiedades físicas de una mezcla, tal como por ejemplo su punto de fusión, pueden ser distintas de las propiedades de sus componentes. Algunas mezclas se pueden separar en sus componentes mediante procesos físicos, mecánicos o térmicos, como destilación, disolución, separación magnética, flotación, tamizado, filtración, decantación o centrifugación. Se clasifican en homogéneas. Es una unión de dos o más sustancias en la que no se pueden distinguir las sustancias originales. Los elementos que componen la mezcla homogénea no pueden diferenciarse a simple vista, pero son separables físicamente, pues entre ellos no tiene lugar una reacción química. En nuestra cotidianidad abundan las mezclas homogéneas. Algunos ejemplos son el aire. La masa de gases que conocemos como aire, atraída a la superficie terrestre por la gravedad, está compuesta por diversos gases: nitrógeno, argón, oxígeno y dióxido de carbono, entre otros, pero no podemos distinguirlos a simple vista. Café con azúcar. Al disolver una cucharada de azúcar en el café, dejamos de apreciar el color blanco de este ingrediente, a pesar de que podamos sentir su sabor al tomar un sorbo. Sin embargo, no ha dejado de ser lo que es: una mezcla de azúcar y café. Agua con sal. El agua del mar está repleta de sales y otros componentes disueltos en su inmensidad, y, aunque podamos sentir lo salado en los labios o la piel luego de darnos un baño, y podamos incluso recuperar la sal si dejamos secar un poco de agua marina, no podemos distinguir a simple vista la sal del agua. Leche chocolatada. Esta bebida tan típica de la infancia consiste en la mezcla homogénea de un vaso de leche y un puño de chocolate en polvo. El resultado es leche color chocolate, cuyos componentes son inseparables a simple vista. El acero. La formación del acero implica una aleación de hierro, su metal base, con otros componentes metálicos o no metálicos como carbono, níquel o cobre, dependiendo del tipo de acero que se busque. El resultado es un metal conjunto en el que no se pueden distinguir los componentes y que combina sus propiedades físicas. Ocurre lo mismo con otras aleaciones metálicas como el bronce o el oro blanco. Agua y alcohol. La preparación de muchos tragos o cócteles pasa por mezclar agua y algún alcohol destilado, lo que permite obtener una mezcla líquida homogénea.
no puede apreciarse cuánto hay de cada componente a simple vista. Si se lo prueba, no obstante, se podrá sentir el sabor de ambos, y dependiendo de la concentración de alcohol, tendremos un trago más o menos fuerte. Heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son un material compuesto por la unión de dos o más sustancias no vinculadas químicamente. No es un producto de ningún tipo de reacción química, aunque la mezcla en sí luego puede dar algún tipo de reacción. Su característica fundamental es que sus componentes suelen distinguirse fácilmente entre sí. Puede estar compuesta por sólidos, líquidos, gases o combinaciones entre ellos. Generalmente estas mezclas se producen mediante procedimientos mecánicos de mezclado, durante los cuales no se producen cambios significativos en las sustancias integrantes de la mezcla, que son usualmente procedimientos físicos a través de los cuales pueden separarse estos componentes. Algunos ejemplos son decantación, evaporación, filtración, tamizado, centrifugación, separación magnética y disolución. Algunos de estos mecanismos pueden servir para la separación de mezclas heterogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas, deberá acudirse a un procedimiento más complejo, ya que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Un ejemplo de esto sería el hormigón. Es una mezcla de cemento, agua y áridos en proporciones específicas para formar una pasta homogénea. En el caso del agua con aceite, al ser inmiscibles, estos dos líquidos se mantendrán al margen el uno del otro, juntos pero no revueltos, formando burbujas claramente reconocibles, es decir, una mezcla heterogénea. El engrudo, si mezclamos agua con harina, podremos ver claramente la unión de ambos materiales y, aunque no podamos separarlos fácilmente, podemos distinguir el sólido del líquido sin esfuerzo. Las ensaladas. Una ensalada es básicamente una mezcla heterogénea de diversos vegetales, semillas y otros tipos de alimentos que se comen juntos, pero que bien podríamos separar si tuviéramos la paciencia necesaria. El aire y la gasolina. Dentro de un motor de combustión interna se inyecta una mezcla de combustible y aire que permite la explosión controlada de combustible que permite generar el movimiento. Esta mezcla requiere de ambas cosas para funcionar. En conclusión, las mezclas entre sólidos y líquidos, las cuales son sustancias que resultan de la unión de dos o más componentes diferentes, poseen distintas clasificaciones, las cuales son homogéneas, heterogéneas, que poseen distintos componentes, apariencias, propiedades y tamaños. Son muy fáciles de diferenciar sabiendo utilizar correctamente y aplicando adecuadamente los distintos métodos de separación. Se deduce que son muy difíciles de reconocer, pero por lo general se los puede diferenciar al separar compuestos, como el cloruro de sodio o el carbonato de calcio, ya que si separamos estos dos compuestos, poseen propiedades distintas, por lo que se recomienda tener un conocimiento previo de cada uno de los compuestos y sustancias. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo. El equipo está conformado por Edith Hoyos Morales, Diana Laura Cruz Velázquez, Ricardo López Pérez y un servidor, Jesús Esteban Aguilar Paredes.